Hace 3000 años, alguien escribió el manual exacto para construir riqueza, salud y una mente invencible. Lo escondieron dentro de un libro religioso. Lo llamaron Salmo. Y durante siglos, la gente lo rezó sin entender que estaba leyendo el código fuente de la realidad. Hoy lo vamos a abrir. No te voy a hablar de religión. Te voy a mostrar el software que está detrás de cada palabra. Porque este texto no es una oración, es un algoritmo. Y cuando lo activas correctamente, tu cerebro empieza a construir exactamente la vida que tú decides tener. Quédate hasta el capítulo 9. Lo que viene al final cambia la forma en que piensas para siempre. Te dijeron que el Salmo 1 era una promesa de bendición para personas que obedecen a Dios. Te dijeron que el árbol plantado junto al río era una imagen de paz espiritual. Te dijeron que meditar en la ley significaba leer textos sagrados en silencio. Y con eso cerraron el libro. Pero hay algo que nadie te explicó. Las palabras originales de este texto no estaban escritas en el idioma que conocemos hoy. Estaban en hebreo antiguo. Y en ese idioma, cada palabra tiene un peso técnico que la traducción moderna borró por completo. La palabra que tradujeron como bienaventurado en hebreo es Ashrei. Ashrei no significa bendecido por una fuerza externa. Significa aquel que se mueve en la dirección correcta. Es un estado de avance. No es un regalo del cielo. Es el resultado de una decisión. Eso cambia todo. El texto dice: no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores. 3 acciones, 3 niveles de contaminación mental, y están en orden exacto de gravedad. Primero caminas donde no debes. Luego te quedas parado. Luego te sientas. Así funciona la mente cuando absorbe entornos negativos. Empieza como visita, termina como residencia. La neurociencia moderna lo confirma. Las neuronas espejo en tu cerebro copian los patrones de las personas que te rodean, no como metáfora, como proceso biológico real. Tu cerebro literalmente descarga el programa mental de quienes están cerca de ti. Esto se aplica directamente a tus finanzas. Las personas que rodeas a tu mente definen el techo de lo que crees posible ganar. Si tu entorno más cercano cree que el dinero es difícil, tu cerebro acepta esa instrucción como verdad universal. La primera variable del algoritmo es tu entorno de entrada. Basura entra, basura sale. El texto dice: en su ley medita de día y de noche. La religión lo convirtió en lectura de mandamientos. Pero volvamos al hebreo. La palabra original es Hagá. Y Hagá no significa leer en silencio. Significa murmurar, susurrar, repetir en voz baja con intención sostenida. Esto es exactamente lo que hoy llamamos reprogramación del subconsciente. Tu mente subconsciente no procesa imágenes del futuro. Procesa instrucciones repetidas con emoción. Cuando repites algo con convicción, no estás rezando, estás programando. Estás reescribiendo el código que tu cerebro usa para filtrar lo que percibe como posible. Los estudios sobre el sistema de activación reticular del cerebro muestran que este sistema funciona como un filtro. Solo deja pasar información que coincide con lo que ya crees que es relevante para ti. Si reprogramas ese sistema con imágenes claras de lo que quieres materializar, el cerebro empieza a detectar oportunidades que antes eran invisibles para ti. Hagá. Repetición con intención. No es fe ciega. Es ingeniería cerebral. El texto dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. La religión pintó esto como una imagen bonita de paz. Un árbol tranquilo junto a un río. Pero un árbol no es una imagen de paz. Un árbol es una máquina de extracción invisible. Lo que ves de un árbol es el resultado. Lo que construye el árbol está bajo la tierra. La raíz busca agua de manera activa, persistente y sin pausa. En ausencia de lluvia, la raíz crece más profundo. No espera. Avanza. Y hay una palabra que la mayoría pasa por alto: plantado. En hebreo, la palabra es shatul. No significa un árbol que creció solo. Significa un árbol que fue colocado con intención en el lugar correcto. Esto es decisión estratégica. No es suerte. No es destino. Es posicionamiento deliberado. La persona que materializa resultados consistentes no espera condiciones perfectas.
Se planta, desarrolla sistemas raíz fuertes, que son sus hábitos diarios, y produce frutos de manera natural, porque el sistema interno está diseñado para eso. Tu sistema raíz son tus hábitos de pensamiento, tus rutinas de acción, y las personas a las que le permites acceso a tu mente. El texto dice que da su fruto en su tiempo. 2 palabras que destruyeron la paciencia de millones de personas. En su tiempo. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. El cerebro moderno ha sido entrenado por la tecnología para esperar resultados en segundos. Y cuando algo tarda, el cerebro lo interpreta como fracaso y abandona. Pero el árbol no negocia con la impaciencia del observador. El árbol opera en su propio ciclo biológico. Y ese ciclo no es lento. Es exacto. En biología, este concepto se llama kairos, la palabra griega para el tiempo correcto, opuesta a cronos, que es el tiempo cronológico. Cronos es el reloj. Kairos es la madurez. Una semilla no germina porque pasaron 30 días. Germina porque las condiciones internas y externas alcanzaron el punto exacto de activación. Lo que estás construyendo en tu vida financiera, en tu salud, en tus relaciones, tiene un tiempo de germinación. El trabajo que haces hoy es invisible ahora, pero está activo. El árbol no descansa porque no se ve a crecer. El texto dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cáscara vacía del grano, es lo que queda cuando quitas la sustancia. Y el viento lo lleva sin resistencia porque no tiene peso propio. Esto no es un juicio moral, es una descripción técnica de un tipo de persona. La persona sin sistema raíz reacciona a todo. Cambia de dirección con cada opinión que escucha. Abandona proyectos cuando el ambiente se pone difícil. Toma decisiones basadas en el estado emocional del momento. Es movida por fuerzas externas porque no ha desarrollado un centro interno de gravedad. En psicología, esto se llama locus de control externo. La persona cree que los resultados de su vida dependen de factores fuera de ella. La economía, la suerte, otras personas, el momento. Y mientras crea eso, el viento la llevará siempre. El árbol con raíces profundas no discute con el viento. Simplemente no se mueve. ¿Cuál es tu locus de control hoy? Hasta aquí tienes el mapa. Ahora vamos al territorio. El algoritmo del Salmo 1 tiene 3 módulos activos. Módulo 1. Filtro de entrada. Audita hoy mismo con quién hablas, qué consumes y en qué espacios pones tu atención. No necesitas alejarte de nadie con drama. Solo empieza a elegir con más intención lo que entra en tu mente. Módulo 2. Repetición con imagen. Elige una sola cosa que quieres materializar. Puede ser un ingreso específico, una sensación de salud, o una relación de calidad. Descríbela en voz baja, con detalle, durante 2 minutos cada mañana antes de revisar el teléfono. No como deseo, como descripción de algo que ya está sucediendo. Haga. El cerebro no diferencia entre lo que imaginas con intensidad y lo que vive en realidad. Módulo 3. Sistema raíz antes que fruto. Identifica los 3 hábitos que, si los ejecutas sin falla durante 90 días, cambiarán el resultado más importante de tu vida. No 10 hábitos. 3. Planta esas raíces primero. Esto no es motivación, es arquitectura mental. Hace 3000 años, alguien describió exactamente cómo funciona el cerebro humano, cómo los entornos reprograman la mente, cómo la repetición reescribe el subconsciente, cómo los sistemas raíz producen frutos inevitables, cómo la paciencia no es resignación, sino comprensión del ciclo natural de la manifestación. No lo llamaron neurociencia, lo llamaron salmo. Pero el código es el mismo. La pregunta no es si este sistema funciona. La pregunta es si tú estás dispuesto a operar como el árbol o seguirás moviéndote como el tamo. Hoy tienes el algoritmo. Lo que haces con él es tu decisión. Si este video abrió algo en ti, compártelo con una persona que necesite verlo. No por generosidad religiosa, porque cuando elevas el entorno mental de alguien que está cerca de ti, también estás elevando el tuyo. Nos vemos en el siguiente código. Habito Universum.